Buenas noches, esta noche vamos a dar un resumen sobre el libro Estructuras de la mente de Howard Gardner. Bueno, para empezar voy a dar una pequeña biografía sobre el autor. Bien, Howard Gardner nació un 11 de julio de 1943 en Estados Unidos. Es un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por sus diversas investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado las teorías de las inteligencias múltiples. Bien, el primer capítulo del libro se llama la idea de las inteligencias múltiples. Bueno, antes de esto, la obra comienza con una crítica directa hacia las propuestas de inteligencia tradicionales que se dieron antes del siglo, antes de aplicarse estas otras teorías. Él plantea en el primer capítulo que la inteligencia debe probarse como algo más previo a las preguntas frecuentes, más que en sí el problema reside en la concepción de la inteligencia dominante. Se puede apreciar que el autor, su propósito es ampliar y reformular estas ideas. Solo así se podrá evaluar y educar. Así que en este no solo se presentan las diversas características del lenguaje y de aprendizaje, como es la lingüística, musical, escrita, etcétera, sino que dice que se extrae todas las implicaciones educativas uniendo la política, los estudios y todo. El capítulo 2 se llama, en este segundo capítulo va salida de las inteligencias múltiples y es antigua en estas aplicaciones de inteligencias múltiples, por así decirlo. Se reconocían distintas facetas de la mente, por lo que este capítulo consiste en un recorrido desde la filosofía hasta la psicología en historia, con especial atención a Piaget, el que es el enfoque del procesamiento de la información y de los sistemas simbólicos para el aprendizaje. Bien, el capítulo 3 se llama Cimientos biológicos de la inteligencia. Pues durante la época en que Gardner describió este libro, estaban produciéndose diversos temas en el ámbito social. Y aquí nos habla sobre los principios de la plasticidad y aprendizajes en la vida temprana y las bases biológicas del aprendizaje. También nos habla sobre la identificación de los elementos del sistema nervioso a nivel molecular, molar, a lo más micro, las formaciones del cerebro. Entonces en este capítulo nos habla más hacia la parte biológica y cómo puede ser moldeable el cerebro en diferentes aprendizajes, en general a los aprendizajes. El capítulo 4 se llama ¿qué es una inteligencia? Bueno, en primer lugar nos aclara aquí Gardner que no existe y jamás existirá una sola lista irrefutable y universal de las inteligencias humanas, pero es necesario también, nos dice, mejorar la clasificación de las competencias de aprendizaje humano. Comienza por los prerequisitos de la inteligencia en cuanto a la teoría de las inteligencias múltiples como un todo. Uno de sus prerequisitos sería que abarque una gama razonablemente completa de habilidades valoradas por las culturas humanas. Posteriormente se centra en los criterios de la inteligencia y es consciente de la dificultad de las elecciones de sus criterios. O sea, es difícil determinar si una posible inteligencia satisface los criterios apropiados pues Gardner presentó una serie de criterios que pueden servir para juzgar una inteligencia candidata.
posibles herramientas por daño cerebral, o sea, una facultad del cerebro puede ser dañada en dependencia de otras funciones. La existencia del idiot savant y prodigios de otras habilidades con habilidades muy concretas, una operación modular con conjunto con aplicaciones determinables, etc. Bien, la parte 2 del libro es la teoría, que en su primer capítulo nos habla sobre la inteligencia lingüística, que es uno de los tipos de inteligencia. De esta Gardner nos dice, o para Gardner el paradigma es la poesía, se basa en esto, sobre la inteligencia lingüística. Y nos dice que en el poeta uno ve en acción con especial claridad las operaciones modulares del lenguaje. Pero el lenguaje posee más usos en el poeta retórico, en el metalenguaje, entre otros. Explica el desarrollo de las habilidades lingüísticas, cómo adquieren los niños el lenguaje. También nos habla del cerebro y el lenguaje, y nos dice que está ligado a operaciones en determinadas áreas, y se ha visto que en el hemisferio izquierdo y el derecho no son anatómicamente iguales, y la importancia de los elementos auditivos y orales. El capítulo 6 se llama la inteligencia musical. La música nos dice que es la disciplina en que más se ha hablado de grandes talentos, genios y precocidades. Desde luego este talento puede haberse acelerado por ambientes ambientales, familiares y varios factores, que en el caso anterior Gardner empieza su exposición en los profesionales de la música, aquellos individuos que poseen esta inteligencia en alto grado, y que presentarán un estado final de la inteligencia musical.